entrando usando la contraseña S913. Recibamos al señor Vidal. Hola, ¿se escucha? Hola, buenas tardes. Bueno, en principio les cuento algo por ahí, ustedes no lo saben. A mí me tocaba estar hoy a la mañana, una cuestión burocrático-administrativa en mi salida de Buenos Aires, y esto me demoró un día, así que bueno, agradezco primero a la organización por haber posibilitado esta alteración de programa y demás, y por supuesto al BID, pero especialmente a Gladys y a Ana, que me han, que durante este día y el de ayer estuvimos en intercambio permanente para tratar de lograr que yo pudiera estar acá, así que se los agradezco muchísimo, además de la invitación en sí misma. Y precisamente por lo que pasó ayer, y porque a mí me toca hablar de Revolución 4.0, cuando uno habla de Revolución 4.0, siempre tiene el temor que quienes están escuchando piensen que uno es un utópico o que uno está contando anécdotas o contando eventos que no sucedieron ni van a suceder y demás, porque nos ha pasado habitualmente y también me pasa a mí cuando escucho a muchos disertantes, digamos, cuesta porque están los cambios que se están dando a nivel internacional, no solamente en el sector agropecuario, en la economía, en la sociedad y demás, nos están llevando a hacernos demasiadas preguntas. Y una de esas, y hoy se la hacía a Gladys, es ¿qué pensamos nosotros con respecto a nuestras posibilidades de empleo por la robotización, por la tecnología, por el incremento de los desarrollos tecnológicos? Digo que es una de las preguntas que siempre nos estamos haciendo y que surgen habitualmente. Y precisamente ayer, cuando surgió este imprevisto en el aeropuerto, habíamos hecho todo online, todo lo habíamos hecho por la PC, lo habíamos cargado, habíamos hecho el check-in y demás. Ahora, cuando llegamos a un problemita más profundo, Gladys y Ana y todos los que participaron de esto tuvieron que participar también para tratar de solucionarlo. Y no es un tema menor, y es para tenerlo en cuenta. La empatía, las relaciones personales son fundamentales en estos momentos de desarrollo tecnológico. Nos da miedo, el cambio que estamos atravesando es un cambio que nos asusta. Y de eso voy a tratar de hablar un poquito hoy con ustedes. Como yo les decía, yo pertenezco a la Fundación CEDEF. En la Fundación CEDEF somos un grupo de profesionales de distintas ramas. A mí me toca ser abogado del grupo, digamos, siempre eso es, tengo cara de ser el más duro, pero en realidad lo que somos casi todos originarios del sector agropecuario. Trabajamos en el sector agropecuario como productores en algunos casos, en el sector público, en empresas y demás. Y siempre nos juntábamos a hablar de la experiencia que teníamos cuando volvíamos a lo que nosotros en Argentina llamamos nuestro pago chico. Volver al campo, ir al campo cada 15 días o cada 10 días, porque en general todos vivimos en Buenos Aires, y qué recepciones teníamos de toda la gente y de todas aquellas personas con las cuales intercambiamos. Y ahí lo que nos fue apareciendo es que cada vez las preguntas eran más específicas, más puntuales. Nos empezaban a preguntar, cuidado, pero apareció una app por celular que podría indicar la eficiencia en el uso del agua. Acá se ha hablado ya de esto. Y así cada vez se iba complejizando más estas preguntas. Alguno del equipo viajó a Estados Unidos y resulta que cuando vino nos dijo, estuve comiendo carne artificial. ¿Se imaginan que en la Argentina, que somos productores natos de carne artificial, para nosotros no existe otra cosa más que la carne, hemos sido consumidores históricos de carne en récords mundiales, esto nos genera mucha preocupación, muchas dudas, muchas preguntas, como les decía, que generan muchos temas en la agricultura 4.0 y en la revolución 4.0, porque vuelvo a repetir, la revolución 4.0 es un fenómeno social,
Por eso es una revolución. Ya no es un sector solamente, es toda la sociedad la que está comenzando a experimentar cambios. Pero también somos conscientes, y por eso les decía que no quiero quedar, y no quiero que se lleven la imagen, de que vivimos esto con utopismo. Sabemos que estamos atravesando muchos problemas. Nosotros como país también, pero el mundo y el sector agropecuario los atraviesa, y la sociedad también. El clima está cambiando, nos demanda tiene otras demandas. La desertificación ha aumentado en ciertas regiones. Y los índices de pobreza, de marginalidad y de exclusión en la economía también. Entonces, señores, tenemos que lograr equilibrar todo esto, porque estamos llamados a trabajar por una sociedad más justa también. Mi presentación no va a ser solamente sobre una técnica en sí. Voy a tratar de dar un paneo general de cómo hemos vivido en la Argentina, cómo la estamos viviendo y qué se está diciendo en el mundo sobre estas nuevas tecnologías que van apareciendo. Y luego quiero hablar un poco de los desafíos que tenemos como sociedad, porque nosotros estamos sentados aquí con un desafío generacional. Nosotros tenemos la obligación de trabajar aunadamente, desde América Latina y el Caribe, desde cada uno de los países, desde cada una de las instituciones que hoy están aquí sentadas y desde cada una de las empresas. El trabajo es entre todos porque las demandas que tiene esta y los desafíos que tienen estos cambios que se están dando y que se han dado en llamar Revolución 0.0 son muy, muy grandes y debemos empezar cada vez más a aceptarlos, pero por otro lado también analizarlos en profundidad. Por eso les decía, fuimos cambiando. En mi país cosechábamos así cuando yo era chico y ahora tenemos esto, ya nos venden esto. Los productores son cada vez más exigentes. Todos los millennials y los centennials están con computadoras. Señores, finalmente, para nuestra generación, la generación que miraba películas de ciencia ficción, pareciera que en algunos temas el futuro es hoy y el futuro también está afectando la producción agrícola, ganadera y demás. Bienvenidos, señores, a la Revolución 4.0. Es esto. Como les decía, yo vengo de la Argentina. Rápidamente, para los que no lo ubican, la Argentina es un país de 24 provincias, conformado geográficamente por 24 provincias. Tiene aproximadamente 250.000 hectáreas productivas, 200.000 productores agropecuarios. Estamos terminando un censo agropecuario ahora. Estamos en pleno proceso de la campaña agrícola 2018-2019. Va a ser una campaña récord con una producción de 150 millones de toneladas, con 4 productos principalmente: maíz, girasol, soja y trigo. Tenemos un stock bovino, digamos, que en este momento está en el orden de los 50 millones de cabezas. Somos consumidores de carnes, llegamos a consumir más de 80 kilos de carne por año, ahora consumimos aproximadamente unos 50 kilos y tenemos una diversificación productiva, una diversificación de consumo importante de carnes. También hemos ido variando la producción de pollo, de pescado, y de cerdo en Argentina se ha incrementado y junto con eso se ha incrementado también, o se ha diversificado la matriz de consumo. Mi tatarabuelo y mis abuelos, Antonio y Catalina y Andrés y Manuela, vinieron de España a principios del siglo XX y se instalaron en este pueblo. No sé si... ¿Se puede marcar con esto? No. ¿Sí? Ay, bueno, se ve poquito igual. Se instalaron en ese pueblo. Esa es la provincia argentina. Aquí al costado está la ciudad de Buenos Aires
Esta es la provincia más grande de la Argentina, con 30 millones de hectáreas, una provincia en general agrícola-ganadera. Se instalaron en este pueblo a principios de siglo. En realidad, ¿cuándo vinieron? Vinieron en el momento de una gran transformación también, una transformación que se dio en llamar Revolución 2.0, la producción en masa, la electricidad, un montón de componentes que, por supuesto, fue posterior a lo que habíamos conocido como la primera revolución industrial, aquella de la revolución del agua, del vapor, demás, que ya comenzó a transformar inclusive al sector agropecuario. Posteriormente, ya en la década del 60 y del 70, comenzamos a asistir a lo que fue la revolución 3.0. En realidad, siempre vinimos con esto de primera revolución, segunda revolución, tercera revolución. Cuando llegamos a la cuarta, que vamos a ver ahora, la llamamos cuarta revolución, hasta que un proyecto alemán, del gobierno alemán, comenzó a llamarla Revolución 4.0, y a partir de ahí fuimos para atrás con todos los nombres, digamos, pero no obedece a más que esto. Y finalmente llegamos a lo que estamos hoy, de lo cual vamos a tratar de hablar un poco, que es la Revolución 4.0. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de Revolución 4.0? En realidad, el presidente del Foro Económico Mundial dice que es la segunda era de las máquinas, que de eso se trata la Revolución 4.0. Y fíjense, la 3.0 es una revolución que se manifestó cuando muchos de nosotros estábamos naciendo, éramos adolescentes, con la robotización y la automatización, y que tuvo un fuerte efecto sobre el sector agropecuario. Pero la revolución 4.0 es una revolución de interconexión y particularmente de interconexión de datos. La revolución 4.0 es una revolución de datos y de interconexión a través de los sensores y la automatización. Ustedes han visto acá, hoy han escuchado, yo llegué al mediodía de Argentina, pero sé que han escuchado un montón de charlas vinculadas con estos temas. Sensores y automatización, disponibilidad de datos por parte de los productores en tiempo real y el poder de la nube, ¿para qué? Para la formación de granjas inteligentes, finalmente. Hoy por hoy, el dato tiene un valor estratégico para el sector. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. En el sector agropecuario somos productores de alimentos, pero somos productores de datos. Y el dato en esta etapa del mundo adquiere un valor muy significativo. Saber utilizar, saber captarlo, saber procesarlo y saber utilizarlo y aplicarlo es fundamental. Aquí han visto muchas experiencias, es un placer saber cómo se va avanzando en estos temas. Digo, a título de ejemplo, como para ir con algunos casos de generación de datos. Uno, algunas regiones de Estados Unidos, 74% de agricultores ya con drones, 41% de manera externa, 51% lo contrata por su cuenta. Para distintos temas, monitoreo, análisis de suelo, cultivos de ganado, muchísimos más. Ustedes saben de qué se trata, digamos. Quiero pasarlos rápido para que... Miren lo que nos pasa a nosotros en la Argentina con esto de los datos y demás. Ustedes conocen Uber. Digo, la famosa economía colaborativa para algunos, no necesariamente para todos, hay acuerdo de que esto sea una economía colaborativa, pero la famosa aparición de los autos, las empresas que proveen servicios de transporte pero no tienen un solo auto. Las empresas Airbnb, la empresa más grande del mundo proveyendo servicios de alojamiento, que no tiene ningún departamento, ningún hotel, nada. Lo que tiene es una plataforma web en la cual contratamos, digamos, y creo que todos la conocemos. Fíjense lo que nos está pasando a nosotros en el sector agropecuario, por ejemplo. Digo, quiero poner algunos ejemplos de esto para que lo veamos, pero este es un caso, por ejemplo. Una página web en Argentina que lo que hace es, uno ingresa, pone los datos y aparecen camiones disponibles. Nosotros tenemos un sistema, y esto es producto de la tecnología, tenemos un sistema de producción en el cual estábamos acostumbrados, yo viví de chico, hasta que me fui a la facultad, en el campo. Yo recuerdo que la cosecha
se hacía con un equipo de máquinas. Generalmente en la Argentina los equipos de cosecha se contratan, se terceriza el servicio. Hay muchas empresas más grandes que no, pero en general el productor mediano y pequeño contrata los servicios de cosecha. Yo recuerdo que el productor llamaba a camiones para que vinieran, se cosechaba, luego la máquina tenía que cargar lo que cosechaba en un camión. Cuando el camión no llegaba y la máquina se llenaba también, nos juntábamos todos, inclusive los que éramos chicos, en la casilla, en el lugar que estaban todos los de la máquina, paraban todos y tomábamos mate. En la Argentina es habitual tomar mate. El tema es que ahora vivimos un proceso en el cual la innovación tecnológica, la inversión que ha llevado adelante esas empresas de cosecha, no permiten que se pare un minuto. Entonces, es muy difícil conseguir que alguien me vaya a cosechar al campo si yo no le aseguro que voy a tener camión disponible. Porque no me va, porque su estructura de inversión y de costos ya no le permite parar ni 10 minutos. Es más, al extremo en el cual ofrecen servicios muchas veces gratuitos para acopiar el grano en lo que nosotros llamamos hilos bolsas, que son unos hilos largos, blancos, donde se termina acopiando ahí, para no parar. Digo, la eficiencia en su máxima dimensión y en su más dura dimensión. Y lo mismo, ahí está. Y lo mismo esto, necesito cosechar en tiempo y forma, ser eficiente con la cosecha. Aquí, esta es una alternativa de búsqueda. Uber, finalmente, pongo los datos, busco y veo dónde tengo cosechadoras. Si está desarrollado y está generalizado, todavía no. Les decía al inicio, son procesos que se van dando y que veremos cómo van evolucionando, pero que van transformando todo el sistema de producción. A mí me puede costar hacerlo a esto. A mi primo, que tiene 20 y algo de años y ya es productor, no le va a costar porque nació con un teléfono en la mano. Yendo a otro caso, para pasar rápido, hoy hablaron de blockchain, entre las transformaciones del sector. Hoy hablaron de blockchain. Me parece uno de los temas más apasionantes que hoy por hoy se están presentando como estrategias para el sector agropecuario. La necesidad y la posibilidad de trazar alimentos con absoluta seguridad. Puse un caso por ponerlo y pasarlo enseguida porque sabía que se iba a estar hablando aquí, la charla iba a ser a la mañana y luego iban a tener una de blockchain. Este es el caso de Carrefour en España, blockchain de pollos, desde el origen de la granja hasta que llega al consumidor. Les sugiero, si pueden, que vean, yo no lo quise poner por temor a que el video por ahí no funcionara o algo, pero les sugiero que miren las publicidades y los videos que hay ya disponibles en la web sobre todo el proceso y sobre cómo el consumidor llega al supermercado con su teléfono, mira el código QR e inmediatamente le aparecen todos los datos del circuito que tuvo ese producto que va a consumir. Yo no sé si aquí hay peruanos, pero hay una empresa muy interesante, un proyecto muy interesante en Perú con el tema pescado también. Otro caso de sensorización, como les decía recién. Esta empresa se llama Quilimo, es un caso que quizás si muchos participan en reuniones de este tipo, la pueden escuchar, porque los argentinos la hemos tomado como un caso testigo. Son un grupo de jóvenes muy emprendedores que comenzaron a pensar este proyecto desde la universidad. Pero aparte lo empezaron a pensar bajo la idea de que había que eficientizar el uso de agua para riego. Porque en realidad, ustedes lo saben mejor que yo, porque les voy a repetir, muchos de ustedes son agrónomos y demás, así que saben de producción muchísimo más que yo, pero hay toda una cuestión vinculada con que los excesos de agua generan disminuciones o pueden generar disminuciones en los rendimientos. ¿Cuál era la idea
por lo menos en Argentina, se instalaban equipos de riego en las zonas que las condiciones lo permiten y se regaba. Se abría el grifo, como decimos nosotros, y se regaba. El tema es que esto tiene varios componentes. Primero, podía afectar la productividad, pero además tenía un efecto sobre el medio ambiente importante por el uso indiscriminado de agua. Y tercero, a nivel empresarial, tenía un efecto sobre los costos de producción en la medida que la utilización de combustible y demás no eran las adecuadas. A partir de esto, lo que hacen es con imágenes satelitales, logran identificar y análisis de suelos y de estado de cultivos, logran identificar los milímetros necesarios que deberían aplicarse cada día, o si no fuera necesario, que no se aplicaran. Y se lo transmiten directamente al productor que contrató el servicio. Si el señor contrató el servicio y tiene un equipo de riego, le va a llegar y le va a decir, hoy corresponde regar 20 milímetros, porque es un cruce de datos. Esto que decíamos, es todo datos, pero datos intercruzados para poder optimizar la función de producción finalmente. Esta empresa está en Argentina, ya se ha extendido a algún otro país de América Latina e inclusive ha ingresado al mercado de Estados Unidos y está trabajando allí también con muchos productores. ¿Saben qué es esto? ¿Alguno lo vio una fotito alguna vez? Eso es un smart contract. ¿Saben qué es un smart contract? Es, como su nombre lo dice, un contrato inteligente. Los abogados estamos como asustados, al menos nosotros, porque toda esta tecnología comienza a generarnos desafíos importantes. Es un programa informático, pero que utiliza tecnología blockchain. Ustedes saben, lo deben haber comentado hoy, aquí lo miro al doctor Díaz Bonilla porque hoy estuvo en el panel de blockchain, pero supongo que lo deben haber analizado, que blockchain es un activo subyacente de lo que son las criptomonedas, Bitcoin, Ethereum y las 2000 criptomonedas que hoy por hoy se estima que hay en el mundo. Ahora, esto es un aprovechamiento de la tecnología blockchain. En un programa informático se cargan los datos de un contrato. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si este fuera un contrato, por ejemplo, de crédito, un mutuo de crédito con un banco, ¿saben qué podría decir? Primero, encriptar que el banco me entregó el dinero para la compra. Por otro lado, encriptar que yo compré el bien para el cual el banco me dio el dinero. El banco podría estar vinculado al registro de la propiedad, con lo cual automáticamente el bien pasaría a nombre mío. Pero por sobre todo, si estuviera vinculado a un sistema de inteligencia artificial o a un sistema de Internet de las cosas, con interrelación entre este contrato y el bien que compré, si yo hubiera comprado un tractor y acá dijera que yo tengo que pagar del 1 al 5 de cada mes, cuando el día 6 no pagué y fuera a hacer arrancar el tractor no va a arrancar más. Esto no es un tema menor, porque los componentes de la tasa de interés también incluyen el riesgo para quien presta. Con lo cual, ténganlo en cuenta. Es una figura que me acompaña hace algún tiempo porque quisiera que la vean. Les vuelvo a repetir lo mismo que les decía al inicio. Acá no se trata de ser utópico, y es lo que menos quiero ser. Lo que me interesa es que puedan ver algunas de las cuestiones que están girando en el mundo. Y ya no son pruebas de laboratorio, están insertándose, y yo les digo que desde el punto de vista jurídico hay mucho debate alrededor de esto, porque es un desafío grande también para nosotros adaptarnos a este tipo de desarrollos. Les decía al inicio, finalmente, ¿qué es la revolución 4.0 entonces esta que estamos viendo? Es la innovación a través de convergencias de las ciencias físicas, digitales y biológicas. Y de allí la utilización apropiada de datos.
Innovación física, solo para nombrar algunos. Vehículos autónomos, hablábamos del tractor recién, podríamos hablar de muchísimos más. Hay grandes avances en vehículos autónomos. Falta. Pero a ver, a mí me llama la atención hace algún tiempo, un día voy al campo y uno conoce a la gente del lugar. Entonces me encuentro con un chico que sé que trabaja en un campo al lado y le pregunto, bueno, ¿qué estás haciendo ahora? Entonces me dice, no, yo manejo el tractor, pero me dice, ahora no hago nada, casi, porque yo le largo el volante, dice, y voy, el tractor va solo. Yo le largo el volante y va. Me dice, el único tema es que no compraron, en lugar de haber comprado el de, suponte, el campo de al lado, el del campo de al lado compró uno que ya ni siquiera le tiene que tocar el volante para doblar, porque dobla solo cuando está sembrando. Y todavía no. Fíjense los debates de ahí al desempleo, a la transformación. Ahora vamos a charlar un poquito de eso, porque si no me voy a... Nuevos materiales. Cuestiones extremas. El grafeno. El proyecto grafeno de la Unión Europea tiene 1.500 millones de euros de inversión. El grafeno es 5 veces más liviano que el aluminio, 200 veces más fuerte que el acero, 200 veces. Veremos si se logra desarrollar, pero esos son los pasos que se están dando. Robótica, agrobots y drones, hablamos recién. Impresión 3D o 4D, ahora vamos a hablar un cachito. Innovación digital, lo que les decía. Internet de las cosas, la vinculación, ahora la vemos en adelante. Blockchain, que se habló aquí y ahora hablamos un poco recién. Inteligencia artificial, sensores, estrategia de datos y de captación de datos para esas granjas inteligentes que veíamos hoy arriba. Y la innovación biológica, por supuesto, la genética, la biología sintética, la agricultura celular se me pasó, iba acá abajo. Microbiomas, edición génica, nanotecnología y tantos más. Solo por nombrar algunos, y tampoco yo sería la persona apropiada para desarrollar sobre este tipo de tecnologías. Pero algunos datos en el marco de eso. Mercado de drones, 127.000 millones de dólares ya el mercado global con drones. En el mercado civil las ventas de drones crecieron en 2017 el 35%. En el sector agrícola se espera un crecimiento del mercado del 70% en drones para el año 2050. La impresión 3 y 4D. De impresión 3D deben haber escuchado bastante más. La fabricación de aditivos, por capas, la fabricación de productos. La impresión 4D significa un paso adelante, es impresión 3D, pero con elementos que se adaptan y hasta se curan a sí mismos. Hoy por hoy hay máquinas que pueden fabricar un tubo de una sembradora y si se rompiera, se regenera el mismo. Materiales adaptables. Falta. Pero ya están avanzando estas cuestiones de manera muy significativa. Pero aparte, imagínense, no tiene solamente el efecto sobre el sector y sobre este ejemplo que les ponía. Tiene un efecto también sobre el comercio. Imagínense ustedes cuando no vayan a comprar la pieza de la máquina que se rompió, porque en realidad lo que vas a terminar comprando es un código QR y luego se va a imprimir en algún lugar que brinde ese tipo de servicio. Y esto ya se está desarrollando y ya existen en varios lugares. Y por supuesto, esto es mucho más interesante y más a esta hora, pero se está desarrollando y bastante. Hay experiencias, hoy por hoy, en la región de San Francisco, hay impresoras 3D que imprimen partes de pollo. Y la impresión 4D, que les decía recién, con una potencialidad de mercado en principio que está avanzando rápidamente. Agricultura celular. Miren, este tema en mi país es un debate nacional. Acá me mira un argentino también. Es un debate nacional.
¿Qué va a suceder con la agricultura, con la agricultura celular y la carne sintética? Ninguno sabemos. Allí hay otro argentino también. Nosotros, nosotros hace unos años trajimos al INTA a uno de los creadores de la carne sintética desde Holanda. La verdad que es, por supuesto, con el estímulo de la investigación, pero con el escepticismo de los argentinos que nos gusta comer asado todos los domingos. Diciendo carne en laboratorio, producida con proteínas, que sale en hilitos y después se mezcla con grasa y se hace una hamburguesa. Y la verdad que una persona, una señora que habíamos invitado, que es una investigadora, lo que me dijo algo muy interesante. Me dijo, ¿sabés lo que pasa? Cuando entraron las cadenas de hamburguesas en general al país, yo era escéptica y decía, no vamos a comer, ninguno va a comer. Y si yo hoy llevo a mi nieto a comer y le pongo un lugar para el asado y otro para la hamburguesa, se quiere ir a la hamburguesa. Con lo cual no sabemos dónde va a terminar esto. Nosotros creemos que es una tecnología, y particularmente la hemos analizado bastante, que no viene a transformar sectores. Por eso creemos que no hay que tener miedo. Yo les decía recién que esta revolución y este tipo de cambios lo que generan también son procesos de incertidumbre, de temor, de resistencia al cambio, que es lógico por otra parte que nos pase. Nosotros creemos que no va a ser así, pero sí que es un mercado que empieza de a poco a desarrollarse. Quizás no sea un mercado para países como los nuestros en algunos casos, y en otros sí, pueden interesar. Tenemos nuevas generaciones que por allí pueden estar dispuestas a hacerlo. Los congresos de agricultura celular en algunos países generan grandes debates también, inclusive alrededor de cuestiones éticas. Hay una generación nueva, esto que hablábamos al inicio, de millennials, de centennials y demás, que empiezan a tener otras visiones. Miren, nosotros hicimos, desde la Fundación CEDEF, hicimos alguna encuesta en Argentina. Primero, si está dispuesto a comer carne cultivada en algún momento. 52% nos respondió que sí. Una primera aproximación, es la primera encuesta que se hace, pero como para tener una aproximación. Pero lo que más nos llamó la atención, esto tiene que ver con cómo considera los atributos de la carne, pero este nos pareció un punto interesante. El primer requisito que apareció, esto no está marcando, el primer requisito es medio ambiente y ética. Cuidado porque estas cosas empiezan a marcar. Hay procesos, nosotros no lo tenemos incorporado en nuestros países, tenemos por allí otra conceptualización también de todo lo que tiene que ver con la ganadería y demás. Pero empiezan a haber nuevas generaciones y nuevos mercados donde algunos debates alrededor de la matanza de animales y demás empiezan a entrar y empiezan a calar. Con lo cual, tengámoslo en cuenta. Se los quería mostrar como un caso testigo de algunos de los cambios en los patrones de comportamiento que se están dando. Internet de las cosas, se los comentaba hoy, interconexión. Entre 6 y 10 mil millones de aparatos están conectados hoy. Se estima para el 2030 50.000 aproximadamente. Esto, ecosistema finalmente, un ecosistema actual en el sector agropecuario. Todas las áreas interactuando entre sí, los generadores de datos, los analistas, los observadores de animales, todos interactuando entre sí. Pareciera que este es un sector agropecuario que avanza hacia esto, de a poco, con desafíos muchísimos. En Argentina, sistema mucho más chico, por supuesto, de lo que les estaba mostrando, pero hoy aquí han tenido a Cronex, que está allí, hoy les contó toda su experiencia y todo lo que están haciendo, y los grandes avances que han tenido a través de esta evolución y de este desarrollo. Pero creemos que vamos a un sector interconectado de esta manera. Rápidamente,
¿Por qué es estratégica? En realidad, lo que quería conversar con ustedes es, nosotros estamos viviendo una revolución de cambio total, de cambio social y demás, como les decía. Ahora, ninguna revolución se produce por sí. Ninguna revolución se produce porque sí. Todas tienen atrás un asiento, tienen efectos que van empujando para que eso se produzca. Algunos casos, el crecimiento de la población mundial. Tenemos que producir más. Vamos a una producción mundial en crecimiento, 8.500 millones en 2030, 9.700 millones en 2050 y bueno, 11.200 en 2100. Pero estamos yendo a un proceso de crecimiento. Pero hay una cuestión que creo que es mucho más profunda y le hemos conversado, o he tratado de conversarla con ustedes en este rato, que no es la cantidad, sino las cuestiones cualitativas. Primero, una más cuantitativa, la mayor clase media, pero la especificidad de la clase media también. 140 millones de personas aproximadamente se incorporan al mercado de clase media todos los años, especialmente en Asia. El consumidor más exigente, la trazabilidad de los alimentos, el poder conocer de dónde viene, el consumidor que se empieza a preguntar por la ética, también, esto que veíamos en el caso de la carne sintética. Las dietas menos eficientes en términos calóricos, con más vegetales y frutas, por supuesto. La mayor demanda de carnes, productividad. Y los consumidores smart, le llamo yo, pero esto que son los millennials y los centennials, que nos van a desafiar a todos. No sabemos bien, hay algunos estudios sociológicos que están apareciendo por allí, que dicen que los centennials, cuando arman su pareja, pierden muchos de los atributos que tenían, de cambio, de empuje, distinto al nuestro, digamos. Que tienden nuevamente, lo cual no es ilógico tampoco, digo. Por ahí a nosotros también nos pasó que fuimos en algún momento, fuimos más transgresores y luego nos fuimos de a poco, con los años también, tranquilizando un poco. Pero de todas maneras es una nueva generación, es una generación que consume por teléfono, que conoce el teléfono, que se vincula con todo por ese lado, y esto lo tenemos que tener en cuenta, es fundamental. ¿Cómo está el agro para enfrentar este proceso? Aumento de demanda, pero reducción del 20% más o menos de la superficie arable. Una producción de cereales que va a tener que ser 50% mayor, y por supuesto un mayor destino de productos agrícolas para biocombustibles. Quise poner algunos datos genéricos porque sabía que si no iba a llegar, me están quedando 3 minutos. Por supuesto, otros destinos también para los combustibles, que por otro lado es muy auspicioso. Digamos, es muy interesante que podamos superar algunos problemas que tenemos ambientales a través de estos procesos. ¿Cómo nos encuentra en América Latina? Tenemos el 38% de la tierra destinada a la agricultura. Somos los mayores proveedores de alimentos del mundo. Estamos comenzando, por supuesto, a desarrollar en unos países más que en otros. En Argentina, yo les mostraba recién un ecosistema y lo charlábamos con alguien aquí hace un rato abajo. Estamos avanzando en un ecosistema AgTech interesante. Tenemos desafíos, por supuesto, como los tienen ustedes en cada uno de sus países, pero creemos que estamos yendo en un proceso que puede ser auspicioso. Y por supuesto, de todas maneras, nos encontramos con las limitaciones estructurales de logística, de infraestructura, de conectividad que tenemos. Me pareció bárbaro, y después seguramente voy a hablar con él, una frase que dijo la persona de Chile que habló creo que en 2 paneles atrás, cuando dijo: nosotros hemos logrado dar conectividad en lugares donde no había conectividad. Esto es un dato trascendente si puede ser replicable y ampliable, porque es muy difícil proyectar decisiones empresariales, decisiones de políticas públicas en estos temas que estuvimos hablando, particularmente en el de datos. Lo otro fue la idea de la presentación, era mostrar las grandes disrupciones que se están presentando. Pero si no tenemos conectividad, estamos complicados. Por supuesto que si no tenemos infraestructura, tampoco. En mi país
producir soja en Salta, que es en el norte, la provincia de Salta en la Argentina está en el norte del país contra Bolivia. Producir soja en Salta y llevarla hasta el puerto de Rosario, que es uno de los puertos exportadores, costaba hace unos años lo mismo que llevarla a Rotterdam. En realidad costaba más. Afortunadamente están haciendo algunas obras allí para poder mejorar esto, pero de todas maneras estos problemas están sucediendo y tenemos que trabajar todos en conjunto para poder hacerlos. Por eso les quería decir 4 desafíos, no los únicos, debemos tener muchos, pero hay 4. El sistema de investigación, desarrollo e innovación. Trabajemos para seguir produciendo e investigando en esto y trabajando en innovación. Pero además adaptemos las estructuras. Cuesta mucho adaptar las estructuras de los institutos de innovación a la vinculación con las empresas, a la vinculación con otros sectores, a tratar de ver muchas veces este tipo de cambios que se están dando. Es lógico, vuelvo sobre lo mismo. Por supuesto que hay resistencias a muchos campos, a muchos temas que son naturales por otro lado, que las tendremos que ir internalizando de a poco, pero cuidado, porque el tiempo nos corre. Acá llegan los cambios, con lo cual mejor que los encuentre un poquito adaptados, porque si no se nos complica mucho más. Perdón. Ya estamos sobre el final. Conectividad, se los decía recién. El desafío de la educación, creo que es un tema central. Tenemos que debatir interinstitucionalmente sobre la educación. Es muy difícil, sino que podamos enfrentar todos estos cambios. Sean todos los que vimos, sean muchísimos más o sean algunos menos. Pero entender entender la transformación y la necesidad de adaptar la educación para que las generaciones que vengan puedan poder trabajar en ellas. Los desafíos y los debates alrededor del empleo son trascendentes. Las nuevas carreras, los nuevos enfoques, los nuevos pensamientos, qué tipo de actividades van a ser priorizadas y cuáles no. Y un tema que a mí particularmente es en el que más me vinculo además, que es el de la regulación. Seamos cuidadosos. Primero, en algún momento algunas de estas técnicas van a tener que ser reguladas o no, pero analicémoslo y seamos cuidadosos. Muchas veces hemos cometido errores en algunos casos por regular demasiado, o en otros por regular menos, o por no regular. Quizás hay muchas que no hay que regularlas, pero tenemos que poder hacerlo y tenemos que poder hacerlo de manera coordinada entre los gobiernos, las empresas, los organismos reguladores. La experiencia de los sandbox que tiene Australia, Nueva Zelanda, algunos países europeos vinculados con nuevas tecnologías que aparecen, por ejemplo, en el sector de fintech aparece uno, y en fintech se acompañan entre las empresas, entre las empresas y los reguladores se meten en una caja, por eso el sandbox, se meten en una caja y así se acompañan durante un periodo de tiempo, mirándose, analizándose, para llegar a un punto y tratar de ver dónde es la opción. Porque, por ejemplo, el fintech, la industria financiera tecnológica, es un tema que está en permanente cambio. Hoy leía al amigo mexicano, que no sé dónde está, que hablaba de las restricciones del crédito. Yo he trabajado años en el sistema financiero y sé que es así. Pero para adaptar todas estas estructuras, muchas veces tenemos que caminar caminos conjuntos, porque si no las regulaciones son muy ajustadas a determinados parámetros y uno no se puede salir de ahí. Con lo cual ese tema es, y para eso, con toda esa conjunción, trabajar por un gobierno 4.0. Porque finalmente, eso es lo que necesitamos y ese es el desafío. El desafío como ciudadanos de cada uno de nuestros países.
y dentro del rol que a cada uno nos toca, nosotros creemos que ese es el objetivo final. Es difícil, pero nos lo debemos. Y con equilibrio ambiental, institucional, económico y social, por supuesto. Y como les decía recién, sabemos que es difícil, pero aprovechemos este tipo de eventos, la masividad de estos eventos, los niveles de discusión que se han dado, los vínculos que vamos generando entre todos, para poder empezar a dar certezas, para que América Latina y el Caribe puedan trabajar también interdisciplinariamente, interinstitucionalmente, con todas las empresas, para poder continuar avanzando. Creo que tenemos como generación una oportunidad histórica. Somos responsables en este proceso. Por eso me parece, y quise tanto estar acá, a pesar de todos los problemas que tuvimos. Me parecía muy interesante poder conversarlo con ustedes, que intercambiemos. Por supuesto que estoy a disposición de todos, pero para trabajar hacia adelante, y les vuelvo a repetir, con responsabilidad generacional. En mi país, en 1853, luego de muchas luchas intestinas entre argentinos, se sancionó la Constitución de la Nación Argentina. Y yo habitualmente, cuando he hablado en la presentación de alguna tesis, o en congresos, por supuesto, o en eventos de este tipo, siempre trato de aprovechar alguna frase, porque en la Constitución, los patriotas que le escribieron un preámbulo, en el cual creo que todos nos tenemos que sentir identificados, y hoy permítanme compartir por lo menos una frase que tiene que ver con el trabajo que considero que todos tenemos que hacer, no solamente por nosotros, sino para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar este suelo. Señores, muchísimas gracias. Me he pasado de tiempo, pero les agradezco mucho la atención. Gracias. Ahí no sé. Ya no, dale, estamos. Hola. Yo creo que todo lo que tiene que ver con Internet de las cosas, véanlo como algo global. La producción de datos, les decía hoy, la generación de datos y la interconexión, y de hecho lo ha mostrado buena parte de todas las personas que pasaron por acá. Fíjense ustedes, pregúntense de todo lo que hablamos hoy. Hablamos de datos y de interconexión de datos. Entonces, creo que por allí va, interconectar y después aprovechar, como les decía recién, por supuesto, para mejorar productividad. Muy bien, tenemos otra consulta similar. ¿El Estado debe impulsar alguna tecnología más que otra? ¿Cuál considera usted que será la que más ayude al desarrollo latinoamericano? No, yo creo que el Estado tiene que cumplir su función, que es la de ordenar en el marco del contrato social. Yo recién pasé rápido una diapositiva porque ya veía que el tiempo no daba, pero yo decía algo que el BID Intal ha llevado adelante durante, que ha estado trabajando durante mucho tiempo. El Intal, para los que no lo sepan, es el Instituto de Integración para América Latina y el Caribe del BID, que es un concepto vinculado con el contrato social tecnológico, el nuevo contrato social tecnológico. Creo que esto es fundamental, porque ahí es donde, de aquel contrato rusoniano, digamos, que nos ha mantenido como sociedades a todos, desde la Revolución Francesa en adelante, me parece que este nuevo contrato social tecnológico
es para adaptar a la sociedad, a los gobiernos, a las empresas y a las instituciones a los nuevos cambios que se están dando. Muy bien, tenemos tiempo para una última consulta. Vamos a ver. Tuvimos aquí, se me modificó la plataforma, había una última consulta. Un momentito que me están cargando. Vamos a ver. ¿La revolución 4.0 es un mito para los productores argentinos? ¿Consulta? No, creo que no. Todo lo contrario. Ustedes han tenido acá, inclusive, yo di una visión general que nosotros pensamos desde la institucionalidad de una organización no gubernamental, pero aquí lo han visto, digamos, a Julián de Agronex, hoy estuvo hablando precisamente sobre la experiencia que está llevando en Argentina sobre su empresa, y se los mostraba en el ecosistema inclusive, que ya es ecosistema inclusive del 2018, pero es mucho más grande, es una primera muestra. Se está avanzando mucho, les vuelvo a repetir, con restricciones por supuesto, ustedes para que se imaginen. Nosotros tenemos un nivel de conectividad de internet en el país del 60% aproximadamente. Ahora, tenemos provincias que tienen el 5 o el 8. Entonces, muchas veces todos estos proyectos también cuesta implementarlos, muchas veces están las ideas, pero después cuesta bajarlos a territorio por esto mismo. Muy bien, teníamos otra consulta, pero lamentablemente algo sucedió con la plataforma y no se puede actualizar. Pero muchísimas gracias a Carlos Vidal por esta excelente participación. Por favor, despidámosle con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias.